Muy buenas y bienvenidos a un nuevo video de Física 1. Mi nombre, como saben, es TeamTutor y el día de hoy vamos a ver ejercicios sobre la ley de Snell. Empecemos. Primero vamos a repasar las leyes de propagación de rayos que tienen en el video de leyes de refracción y reflexión. Que si lo vieron, excelente, pero si no, vamos a hacer un breve repaso para que puedan hacer los ejercicios conmigo. La primera ley nos dice que tanto el rayo incidente, que es este verde, como el reflejado, que es el azul, y el refractado, ambos están en un mismo plano, o sea que ningún rayo es saliente de la pantalla o tampoco va hacia adentro de la pantalla, todos se mantienen en esta misma hoja o en este mismo plano. El segundo es que el ángulo que forma el rayo incidente con esta normal, que es esta vertical, y el ángulo que forma el rayo reflejado, también con la misma normal, son exactamente iguales. O sea que el ángulo del rayo incidente y el ángulo del rayo reflejado son siempre los mismos. El rayo reflejado es un rayo que, luego de impactar con la superficie, se propaga, pero por exactamente el mismo medio que el rayo incidente. Y la tercera ley es sobre el rayo refractado, que son los rayos que luego de impactar en la superficie penetran la misma y pasan a propagarse por otro medio diferente. Justamente lo que sucede es que cuando pasan a este nuevo medio se desvían, entonces el ángulo refractado no es igual ahora al ángulo incidente. Pero bueno, podemos saber qué ángulo va a tener cuando se desvía gracias a la ley de Snell, que nos dice cómo va a ser este ángulo a partir del ángulo incidente. La ley de Snell, recuerden, nos decía que para saber el ángulo refractado a partir del ángulo incidente íbamos a usar esta expresión, donde íbamos a multiplicar el índice de refracción del medio 1, o sea del medio del rayo incidente, por el seno del ángulo 1, o sea el ángulo incidente, y eso iba a ser igual al índice del medio 2 por el seno del ángulo 2, o sea el ángulo refractado, que si se fijan para este ejemplo, usé como medio 1 el aire y medio 2 el agua, donde el aire tiene como índice de refracción 1,0003 y el agua tiene un índice de refracción de 1,33. Recuerden que estas no tienen unidades porque el índice de refracción representa una relación entre la velocidad de propagación en el medio que estamos hablando y la velocidad de propagación en el vacío. Pero bueno, eso estaba en el otro video, así que seguimos. Fíjense, si pongo un ángulo de incidencia en 30 grados, podemos ver que el ángulo de reflexión va a ser siempre igual, o sea me va a dar 30. No tenemos que hacer ninguna cuenta respecto a este, pero para el ángulo de refracción sí tengo que aplicar la ley de Snell, o sea que en el lugar de N1 coloco 1,0003, lo multiplico por el seno del ángulo 1, o sea seno de 30, y eso tiene que ser igual a N2, que es 1,33, por el seno del ángulo nuevo, que cuando lo despeje este ángulo nuevo me va a dar 22,1. Prueben a hacerlo y verifiquen las cuentas con este resultado. También sabíamos que si el índice del medio 1 era mayor o era superior al índice del medio 2, para ciertos ángulos ocurría que el rayo refractado, que era el que veíamos en el medio 2, ya no aparecía y teníamos únicamente rayo reflejado. Y eso es porque todos los rayos que inciden completamente se reflejan. No hay ninguna parte de estos rayos que en lugar de reflejarse se refracten. Y eso ocurre porque pasado un cierto ángulo límite no existe rayo refractado. Y ese ángulo límite es el ángulo para el cual se produce un rayo refractado con un ángulo de 90 grados. Ese ángulo límite es el que llamamos ángulo crítico y se va a calcular de la siguiente manera. Vamos a multiplicar el N1, o sea el índice del medio 1 por el seno del ángulo crítico, que es el que queremos averiguar, y eso tiene que ser igual a N2 por 1, ya que el seno de 90 me va a dar 1. Y desde esta expresión vamos a despejar el ángulo crítico que está dentro de este seno.
Y vamos a verlo con un ejemplo. Fíjense, si yo propongo n1 como 1.5 y n2 como 1, ya sé que n1 es más grande que n2, así que puede existir ángulo crítico. Recuerden que si n2 es más grande que n1, no existe ángulo crítico. Entonces, dicho esto, escribimos la ley de Snell, donde n1 va a ser 1,5 y n2 va a ser 1, y sabemos que el ángulo refractado tiene que ser de 90 grados. O sea, el ángulo que forma este rayo con la normal va a tener que ser de 90 grados. Este seno me va a dar 1 y cuando despeje paso el 1.5 dividiendo y ahora el seno pasa para el otro lado como arcoseno y al resolver esa cuenta, obviamente con calculadora, voy a tener que el ángulo crítico es de 41 grados. De esta manera se obtiene el ángulo crítico para dos medios diferentes, sabiendo que siempre n1 tiene que ser más grande que n2. Si no, ¿qué sucede? Esta función arcoseno solamente puede tomar valores más chicos que 1. Así que, si esta división da más grande que 1, la función arcoseno les va a tirar un error. Vamos entonces con un problema. En este problema 1 de la guía, tenemos un recipiente cúbico, como vemos en pantalla, que tiene un objeto ubicado a 2 centímetros de uno de sus vértices. Hay un observador que dirige su mirada hacia el vértice, formando un ángulo de 45 grados, como figura en los datos del problema. Después me dice que este cubo se llena de agua y resulta ser que cuando el rayo impacta sobre la superficie, bueno, ahora al tener agua no va a seguir su dirección, sino que se va a desviar, de manera tal que ahora el rayo va a impactar con el objeto, de modo que el observador ahora sí va a poder ver el objeto que está debajo del agua. Lo que nos pregunta es, en primer lugar, determinar el ángulo de refracción y el segundo, determinar qué altura debe tener esta cantidad de agua para que el rayo se desvíe lo suficiente y pueda ver el objeto. Bien, el problema se resuelve muy fácil si ustedes vuelven a dibujar este objeto. Porque si se dan cuenta, tener 45 grados entre la horizontal y el rayo es lo mismo que tener 45 grados con el rayo y la vertical, porque en total los dos tenían que sumar 90. Bien, y ya sabiendo el ángulo que forma con la normal, nos resta sacar este otro ángulo, que es el ángulo que forma el rayo refractado también con la misma normal. Y eso lo hacíamos con la ley de Snell. Así que escribo n1 por seno del ángulo 1, que es 45, y lo igualo a n2 por el seno del ángulo θ, que es el ángulo refractado. Ahora bien, sé que n1 es el aire, porque el observador no creo que esté en Marte, así que tiene que ser el aire, y n2 va a ser el del agua, que es 1,33. Así que bueno, reemplazo seno de 45, que me da 0,71, reemplazo los índices y empiezo a despejar este ángulo θ, que es el ángulo refractado, haciendo primero la división entre 0,71 y 1,33 y luego el seno, acuérdense que pasa para el otro lado como arcoseno de ese resultado. Así que al escribir esto en la calculadora me va a dar que el ángulo θ es de 32,11 grados. Vamos a dejarlo en 32 y va a ser el ángulo que forme este rayo con la normal. Para el segundo ítem, en realidad es únicamente trigonometría, ya que sabemos de este nuevo dibujo que acabo de hacer que si esto es 2 centímetros, bueno, todo esto mide 8. Así que en realidad, si yo quiero separar estas partes, bueno, una parte digo que mide x y la otra tiene que medir 8 menos x, porque, bueno, resulta ser que en total las dos tienen que sumar 8. Si x vale 2, por ejemplo, entonces este tramo tendría que valer 6. Lo mismo va a ocurrir con la parte vertical, ya que en total ¿cuánto teníamos? Teníamos 10 centímetros, así que si esta porción es y, que es la altura de la columna de agua, bueno, lo que me sobra va a ser 10 centímetros menos y. Así que si esto es 6, bueno,
hago 10 menos 6 y esta parte que me sobra tendría que medir 4. Bien, ahora planteé las posibles medidas, pero para resolverlo y sacar exactamente el valor de I necesito usar trigonometría. Sabiendo que este ángulo también es 45 grados, tendremos que la tangente de 45 es igual al opuesto sobre el adyacente. Pero bueno, resulta ser que la tangente de 45 es igual a 1, o sea que si paso el adyacente multiplicando para este lado, me va a quedar adyacente multiplicado por 1, o sea que el adyacente es igual al lado opuesto. Pero bueno, ¿quién es el adyacente y quién es el opuesto? El adyacente, mirando este ángulo con la horizontal, resulta ser 8 menos x, y el opuesto a ese mismo ángulo va a ser 10 menos x. Así que reemplazo el adyacente y el opuesto y puedo despejar cualquiera de los dos. Bueno, yo despejé la x, me va a quedar que x es igual a y menos 2. Hasta acá ya tengo una de las ecuaciones, pero bueno, necesitaría una más para poder saber cuánto vale y. Así que la segunda ecuación va a salir de hacer lo mismo, pero con este ángulo de 32, ya que si nos fijamos, la tangente de 32 también va a ser igual al opuesto, que en este caso es la x, dividido el adyacente, que es este lado, que bueno, es igual a este lado, o sea que la adyacente va a ser la y. Paso esta y multiplicando para el otro lado, y ahora empiezan los despejes, ya que x, si se fijan, vale y menos 2 y la tangente de 32 me dio 0,62. Agrupo las y, o sea paso este 2 sumando y este término restando, saco factor común y cuando pase ese término dividiendo al 2 tendré que la y vale 5,33 centímetros, que es el resultado de la altura que debe alcanzar el agua para que el observador pueda ver el objeto que está debajo de ella. Eso es todo. Si tienen alguna duda pueden dejármela en sus comentarios o pueden escribirme a mi número personal. Desde ya, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.